¿A Vero la tenemos? A Vero no la escucho. Se conectó. ¿Vero? ¿Dónde está Vero? No la veo a Vero todavía. Romy, vos hacías la clase 3, la fase 3, ¿no? La 4 era. La 4. Nadia la 2. Nacho la 3 y Vero la 1, pero no la veo a Vero. Alexis dice que no tiene audio. ¿El resto me escucha bien? ¿Dónde está Vero? ¿Vero? ¿Dónde está Vero? Ahí está Vero. ¿Vero, me escuchás? ¿Vero? ¿Está conectada? Ah, no tenés el micrófono activado. Ahí está, ahí está. Ah, bien, 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 bien. Bueno, ¿arrancamos, chicos? Vero, nos contás un poquitito qué es lo que pasó en la fase 1, digamos, cuál fue el objetivo, digamos, de estudio de este experimento de Hawthorne, que lo llevó a cabo Elton Mayo en una empresa en Estados Unidos. Contanos un poquito, Vero. A ver, ¿qué pasó en la fase 1? En la fase 1 escogieron a varios grupos de operarios en idénticas condiciones de trabajo, para hacer la observación de que esos grupos trabajaran bajo una misma intensidad de luz. Bien. Un grupo lo dividió en dos grupos. Un grupo trabajaba en una intensidad de luz variable y el otro la intensidad de la luz era constante. Bien, perfecto. Y, ¿qué más? Lo que buscaban era investigar qué efectos causaba la iluminación en la productividad del trabajo de esos operarios, de esos dos grupos. Perfecto. Y, ahora estoy tomando apuntes. Lo que descubrieron es que no hubo, o sea, tanto el grupo que trabajaba con una intensidad de luz variable y la otra constante, los dos grupos trabajaban de la misma, o sea, producían lo mismo. Bien, perfecto. Entonces, lo que nos cuenta Vero es lo que hablamos un poquito al principio, de que el objetivo de este experimento fue ver cómo se comportaban estos dos grupos en principio, cómo, digamos, cuál era el consecuente, digamos, de la producción en base a la intensificación de luz. Eligieron dos grupos, uno que trabajó con luz intermitente, digamos con luz variable, y otro que trabajó con luz constante. El resultado fue que no hubo diferencia. ¿No, Vero? Sí. No hubo diferencia en lo que producían en el trabajo. Bien, perfecto, perfecto. ¿Alguna otra particularidad, Vero, de la fase? Lo que hablan de... porque fui anotando varias cosas. Dice, se dieron cuenta de la existencia de un factor psicológico. Esa es la conclusión importante. ¿Qué es lo que ellos consideraban? Si bien no había una diferencia en el cambio, digamos, en la parte, digamos, de producción, sí descubrieron, ellos entendían que a mayor intensidad de luz, ellos tenían que producir. Es como que si ellos entendían o interpretaban que cuando había más luz, ellos tenían que producir más. Y es como una especie, ¿no?, de factor psicológico. Nosotros cuando
amanece, por lo general nos levantamos. Cuando nos vamos a dormir, por lo general dormimos a oscuras y apagamos la luz. Bueno, ellos psicológicamente entendían, porque nadie se los decía, que a mayor cantidad de luz, más tenía que ser la producción. ¿Sí? Entonces, más allá de la cantidad que producían o no, lo que más les llamó la atención es cómo respondían a este factor psicológico. Es decir, por qué interpretaban, sin que nadie les diera una orden, de que a mayor cantidad de luz, ellos tenían que producir más. ¿Sí? Esta es un poco la conclusión de la fase 1. La importancia es esta, es decir, bueno, dividieron en grupos, quisieron ver cómo variaba la producción en base a luz constante o luz intermitente, y lo que descubrieron es la importancia de este factor psicológico, en donde ellos entendían que a mayor cantidad de luz tenían que intensificar la producción. ¿Sí? Muy bien, gracias, Vero. Muchísimas gracias. De nada. Bueno, Nadia venía con la fase 2, que es un poquito más extensa. ¿Qué tal? Buen día, profe. Buen día, Nadia. Bueno, para hablar un poquito de la fase 2 y que se entienda, ¿no? Cuando Sí, hablamos de la con tus teoría, palabras, con tus palabras. cuando hablamos de la teoría de las relaciones humanas, hay como que dejar en claro, ¿no?, que es un movimiento que se reveló prácticamente estadounidense, ¿no?, para Exacto. democratizar el concepto de la administración. Exacto. Y eso tiene que ver, claro, y esa descripción tiene que ver específicamente con el tema de la fase 2, que comenzó en el año 1927, ¿sí?, que se dividieron también dos grupos, el grupo A y el grupo B. Teníamos un grupo de experimental y el otro de control, donde contaban con supervisión y observación. Ay, perdón. Lo que yo le voy a explicar, y que es con mis palabras, es que creo que a pesar de los 12 pasos de experimento, donde se expusieron a, o sea, les dieron el refrigerio en algún momento, les dieron más tiempo de descanso, luego se lo quitaron, el experimento constó de 12 pasos, ¿no? Sí. aumentando y disminuyendo esos beneficios. Exacto. Lo que resultó, claro, y el grupo B tenía una producción constante donde trabajaban siempre bajo las mismas normas, bajo la misma supervisión. El grupo A resultó que por consecuencia experimentaron tener un trabajo en equipo, de compañerismo, al ser más flexible el tema de la supervisión, eso les quitó la presión de verse observados, y la producción siempre fue en aumento. Bien. ¿Y qué fue? ¿Cuál fue el factor, Nadia, que los hizo, digamos, que vos considerás que los hizo aumentar, digamos, la producción? El tema, digamos, de los beneficios. ¿Cómo reaccionaron ellos a los tiempos de descanso, a los refrigerios? ¿Aumentaron siempre de manera positiva? Digo, cada vez que le daban un beneficio adicional, ¿producían más? ¿O llegó un momento en donde se acostumbraban a esos beneficios y resulta que no era el principal factor para producir más? En un momento, el aumento de beneficios, que se dieron 3 descansos por la mañana y 3 descansos por la tarde, en ese momento la producción no bajó, pero se mantuvo constante. Cuando, en cambio, en otros beneficios, por ejemplo, cuando el descanso era 1 por la mañana, 1 por la tarde, de 10 minutos, los dejaban compartir, la producción siempre fue en aumento. Bien, perfecto. Lo mismo con los refrigerios. Lo mismo con los refrigerios. Perfecto. Y al finalizar los 12 pasos, se vuelve a las condiciones del tercer periodo, donde se quitan los beneficios otorgados durante el experimento. Igualmente se notó que ya llegado al paso número 12 se había logrado este trabajo en equipo, igualmente fue en aumento la producción. Perfecto. Con lo cual, podríamos decir, Nadia, que, digamos, al principio, digamos, cuando fueron otorgando beneficios, refrigerios, tiempos de descanso, cuando se empezaron a percibir como beneficios, la producción aumentaba.
Después, cuando esos beneficios se tornaban normalizados, es decir, como cuando ya se acostumbraban, no disminuían la Sí. producción, pero tampoco la aumentaban, porque ya lo consideraban un beneficio adquirido. Lo que Tal sí cual. se dieron cuenta de lo que sí, e incluso pasó algo raro acá, porque después sacándole los beneficios, seguían produciendo de manera constante. Entonces dijeron, ¿qué pasa? Les doy beneficios y llega un punto que a mayor cantidad de beneficios la producción no aumenta y se los quito y la producción igual se mantiene constante. Entonces, un poco la conclusión de esta fase es que el beneficio como tal no era ni el refrigerio ni el tiempo de descanso. El beneficio que los hizo mantener la producción constante es el trabajo en equipo, la unión del grupo. ¿Sí? Así es. Bien, muy bien. Eso fue, digamos, lo más importante. Que esto pasa con todo. Cuando nosotros tenemos un beneficio, nos sentimos, digamos, nos ponemos contentos, nos motivamos. Ahora, cuando ese beneficio se torna, digamos, como una costumbre, ya deja de ser un beneficio, porque nosotros ya no contemplamos la posibilidad de que nos lo quiten. Entonces, deja de resultar motivador. Por eso llegó un punto en el que dando un tercer tiempo de descanso, producían lo mismo que dando dos. ¿Sí? Y sí, lo que es muy importante es la concepción de el beneficio del trabajo en equipo. ¿Sí? En ese punto era Sí, que eso es los súper empleados, importante. ¿Cómo, trabajadores, Nelson? que en ese punto era que los trabajadores estaban molestos o no estaban de acuerdo con el tiempo de 5 minutos, porque la producción había bajado. Les convenía a Exacto, ellos también. exacto, también. Bien. También esto demuestra, profesora, que el exceso de beneficios no genera una mayor producción, que al contrario es un efecto negativo. Puede ser contraproducente, exacto, porque en lugar de motivar, cuando se es en exceso, digamos, la gente se acostumbra y lo deja de percibir como un beneficio. Claro. Si uno, Y por después ejemplo, estás haciendo dieta y llega el fin de semana y te querés comer una pizza, vos vas a disfrutar ese día que te podés comer una pizza. En cambio, si todos los días comés lo mismo, ya no va a ser, qué rico llega el viernes porque voy a comer una pizza. La persona se acostumbra a ese estímulo y lo deja de percibir como un beneficio, ¿sí? Como una sorpresa, ¿sí? Bueno. Vamos a la fase, muchas gracias Nadia, muy bien, muy claro. ¿Les quedó claro, chicos, alguna duda, alguna pregunta de la fase 2? Bueno, muy bien. Vamos con la fase 3. Bueno, básicamente lo que explica la fase 3 es que los Nacho, ¿podrás investigadores... subir un poquitín el micrófono que se te escucha muy bajito? Sí. ¿Se escucha ahí? Sí, perfecto. Bueno, básicamente lo que explica la fase 3 es que los investigadores preocupados por detectar diferencias de actitud entre los dos grupos dejan el tema de estudio de las condiciones de trabajo y se enfocan en el tema de las relaciones humanas. Sí. Detectan en un grupo que los empleados consideraban que era como humillante, muy controlada la supervisión, era muy autoritaria. Sí. En 1928 después se crea el programa de entrevistas para conocer eso que lleva. Lleva a conocer los sentimientos de cada operario, sus actitudes, más que nada los sentimientos de cada uno, para ver cómo estaban trabajando, más que nada, si estaban a gusto. Bien, Después perfecto. lo que hace este programa de entrevistas más adelante da el inicio a la organización informal, que es dentro de la empresa crea lazos de lealtad entre los mismos operarios. Bien, perfecto. Entonces un poco Más lo o que menos entendí. acá, digamos, Nacho, un poco como para ir guiando, acá es como que hay un cambio, digamos, de concepción un poco en el experimento, ¿no? Hasta ahora, tanto en la fase 1 que nos explicó Vero, como en la fase 2 que nos explicó Nadia, como que los observadores
estaban más centrados en la parte física, ¿verdad? Sí. Digamos, en las condiciones de contexto, trabajo. en los beneficios, en la luz. ¿Y acá qué pasó, Nacho, digamos? ¿En qué se centraron, digamos? Acá se centraron más que nada en las actitudes negativas que iban teniendo los empleados. Por el Perfecto. tema, Más que tema de nada la por las supervisión. actitudes, por las relaciones, por la parte, digamos, de las relaciones humanas. Porque Sí. como que dijeron, bueno, si realmente en la fase 2, de alguna manera la conclusión fue que el exceso de beneficios no representaba o no estaba directamente relacionado con el aumento de la productividad, y vieron que sí, todo lo que tenía que ver con participación en grupo fue lo que resultó más motivador, acá de alguna manera aceptaron profundizar este estudio. Entonces, dale, Nacho, ahora sí te dejo. Es más, cuando surge el tema de las entrevistas, es como que fue muy alentador por parte de la empresa, para subordinados, supervisores, como que fue creando un buen clima. Fue creando un buen clima, porque, digamos, un poco esto, digamos, en definitiva, la gente, digamos, que no está en el día a día, se fue nutriendo, no hay problema, Soledad, de algún problema se fueron nutriendo, digamos, del feedback de la gente que realizaba el trabajo, y por otro lado, la gente que realizaba el trabajo se sentía interesada porque de alguna manera los estaban teniendo en cuenta preguntándoles acerca de su trabajo. Sí. Era como que era un doble beneficio, ¿no? El que no hacía el trabajo, el superior, nutrirse del feedback de quién realmente realizaba la actividad, y por otro lado, el que realizaba la actividad también sentirse involucrado y con pertenencia porque alguien le estaba preguntando acerca de una determinada tarea. Sí. ¿Sí? Igual ellos no era que se sentían como incómodos al estar teniendo una entrevista frente a frente, ¿no? Como diciendo que se sentían incómodos teniendo una entrevista frente a frente con una No es que persona, se como sentían diciendo, incómodos, no estaban acostumbrados. claro. Era como algo nuevo. Era como algo Para- nuevo, exactamente, y como algo nuevo siempre genera cierta, digamos, resistencia. Sí. Pero realmente, ¿quién mejor para contarnos cómo se hacen las cosas que la persona que desarrolla la tarea? Exactamente. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿y qué pasó al final con Nacho con el experimento? Después leí básicamente que como que terminaba ahí el texto, que surge la organización informal y después pasa a la cuarta etapa. Bien, No es y muy esto de, extenso. de aparecer la organización informal, después lo vamos a ver más en las conclusiones. Pero, digamos, una de las grandes, digamos, conclusiones de esta fase es la aparición de los grupos informales, ¿sí? Sí. Después vamos Dentro a de ver la misma a qué se empresa. asemejan, pero a priori, ¿a qué lo asemejan la aparición de grupos informales? ¿Con qué concepto actual puede estar relacionado? Puede ser con, no sé, capaz que no, de erro, ¿no? Pero con un concepto actual puede ser con los gremios, Tal cual, no sé, es eso, con los gremios, los los sindicatos, que de sindicatos. alguna manera son los grupos informales que de alguna manera marcan, digamos, y representan los intereses de un determinado grupo. Así que sí, ni Exactamente. hablar, un grupo informal en esa época, digamos, no existían estas figuras con estos nombres, pero un grupo informal es un gremio, un sindicato, digamos, son grupos informales que representan los intereses de los trabajadores. ¿Sí? Profesora, Sí. Eso, porque yo había hecho un apunte, ¿no? De las cosas más importantes que se habían identificado, y era el liderazgo informal, cómo seguían a uno de los trabajadores que pasaba a ser justamente el que los representaba frente a la queja de los sueldos y las bonificaciones. Eso se empezó a surgir dentro de esa organización informal, Sí, ¿no? de hecho, Las- ahora vamos a ver después el tema de los premios y los castigos, ¿no? Cómo
a través de estos grupos informales, van a ver que, ¿ustedes se acuerdan que en la escuela, en la teoría clásica y en la escuela científica, de alguna manera había un concepto de hombre económico en donde se pagaba más y de alguna manera se premiaba al trabajador que más producía? De ahí que se derivaba el concepto de hombre económico. Bueno, acá va a pasar algo un poco diferente, en donde a través de estos grupos informales va a haber un sistema de sanciones, premios y sanciones, digamos, premios y castigos, asociados a aquel que de manera individual produzca más. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver en las conclusiones en la fase 4. Pero va cambiando el concepto de hombre, y esto es lo que ustedes tienen que ir teniendo en cuenta, ¿no? ¿Con qué concepto de hombre se va identificando cada escuela? Acá pareciera una concepción de hombre social. Acá se desarrolla el concepto de hombre social. En cambio, para todo lo que era la escuela científica y la teoría clásica, el concepto de hombre que teníamos era el concepto de hombre económico, ¿sí? Sí. Y aparte Bien. en esta parte también se ve, en esta fase también se ve cómo el grupo, informal, empezaba a manejar mayor producción o menor producción, demostrando su satisfacción o enojo hacia la gerencia. Exactamente. Tal cual, exacto. Bien. Bueno, muy bien, muchas gracias, Nacho. De nada. Muchas gracias. Y ahora Romy, que nos va a ayudar con la fase 4. Bueno, esta fase 4 lo que se trató de experimentar era, tenía por objeto analizar la organización informal de los operarios. Lo que hicieron ellos, tenían un observador dentro de una sala departamental y un observador por fuera, y lo que fueron viendo fue que el grupo desarrolló métodos para garantizar sus actividades, ¿no? Y, o sea, esto era, el pago de salario era por mayor producción, o sea que quién no iba a querer producir más. Exacto. Pero como se produce dentro del grupo, el que grupo esto Romy ya venía desde antes, porque antes... Exacto. Exacto. Tal cual. Pero como se produce esto de los grupos informales, lo que hacen es como un compañerismo o una lealtad simbólica que se crea dentro del grupo, entonces se castigaba al que quería producir más, o sea, eran castigos simbólicos, y bueno, esto permitió el tema de lo que son las relaciones informales, que es lo que ya estuvieron más o menos hablando, ¿no? Exacto, Esto y es esto lo es que súper observaron. importante, porque como dice Romy, si bien eran castigos simbólicos, ¿qué es lo que pasa acá? Si yo me pongo con Romy en grupo, ¿no? A hacer una actividad, ya sea, digamos, a fabricar algo, o una carrera, o lo que fuera, si nosotros estamos haciéndolo en grupo, se supone que tiene que haber una paridad entre el grupo. Si Romy empieza a correr mucho más rápido, va a dejarme a mí en evidencia de que no estoy corriendo lo suficiente, o de que no estoy produciendo lo suficiente. Entonces estaba de manifiesto implícitamente consensuado, porque tampoco es que lo acordaron, no es que dijeron, bueno, vamos a producir 3 unidades. De alguna manera, como consecuencia de pertenecer a este grupo de trabajo, implícitamente es como que, de alguna manera, che, pará, Juancito, si vos estás haciendo 10 unidades y yo estoy haciendo 5, me estás dejando en evidencia de que estoy haciendo muchas menos unidades que vos. Entonces, de alguna manera, trabajaban para producir más o menos lo mismo. ¿Sí? Perfecto, se entendió perfecto, Romy. ¿Y después qué pasó con el experimento? Digamos, ¿por qué llegamos hasta acá? El experimento después, bueno, nada, se cortó por una cuestión económica, no siguieron con eso, pero bueno, lo que sacaron de ahí fue el tema de los grupos informales, ¿no? Esta cosa de paridad y de lealtad entre los compañeros. Exactamente. Ahí, digamos, en la cuarta fase el experimento se suspende por una cuestión presupuestaria, ¿sí? Con lo cual, estas son las conclusiones a las que se puede llegar a través de la fase 4.
Y después llegamos a determinadas, gracias Romy. Profe, Y después sí. ¿Alguien me preguntó algo? dentro de la organización informal también se encuentra también el concepto de liderazgo, porque dentro de ese grupo es como que siguen a un representante. No, yo estoy en mi Zoom particular. Vi que estaba faltando. Perdón, Nacho, perdóname. No, que decía que dentro también de la organización informal también surge el concepto de liderazgo, porque hay un representante dentro de esos grupos. Exactamente. Ahora igual vamos a ver en el capítulo 6, no es que no les dé bolilla lo que digan del liderazgo, es importante porque empieza a aparecer. Pero digamos, en el capítulo 5 habla más de la importancia del trabajo en equipo. El de liderazgo específicamente lo vamos a ver ahora en el capítulo 6. ¿Sí? Sí. Bueno. Ahí me estaba diciendo que estamos por llegar a los 40 minutos. Bueno, vamos a ver rapidito las conclusiones antes de pasar al capítulo 6. Las conclusiones de este experimento fue un poco todo lo que vinimos hablando durante estas 4 fases. Pero como nosotros no pretendemos que se aprendan las fases, porque digamos es como que, por ejemplo, la fase 2 tiene 12 puntos en donde agregan y sacan jornadas de descanso, en donde agregan y sacan refrigerios y demás, lo que pretendemos es que sepan, digamos, que se inició en Estados Unidos, que fue llevado a cabo por Elton Mayo, digamos que en principio tenía como objetivo mirar las condiciones físicas y el comportamiento, digamos, como consecuencia de la intensidad de la luz, y que después fueron dándose cuenta de que los factores, de que surgieron grupos informales, de que surgió la figura de liderazgo, de que aparecieron como consecuencia de la motivación y el trabajo en equipo un sistema de premios y castigos informales, y lo que sí queremos que realmente sepan es cuáles fueron las conclusiones de este experimento, porque a partir de esto es en lo que se va a basar la teoría de las relaciones humanas, ¿sí? Y las conclusiones, digamos, por un lado son que el nivel de producción es resultado de la integración social. ¿Esto qué quiere decir? Que cuanto más integración social haya entre los empleados, mayor va a ser el volumen de producción, porque a diferencia del concepto de hombre económico, en donde la única motivación de la persona era el dinero, por ende iba a producir mucho más para cobrar mucho más, en este caso podemos concluir de que el trabajo en equipo es una de las motivaciones más importantes para poder producir en una empresa. Por eso, el concepto de hombre económico en la teoría de las relaciones humanas es sustituido por el concepto de hombre social, que es un poco lo que explicó Nadia, en la fase 2, ¿sí? Otra de las conclusiones es el comportamiento social de los empleados. ¿Esto qué quiere decir, comportamiento social? Esto se refiere a que ellos no tienen conductas aisladas en forma individual. Esto nos quiere explicar que la conducta del grupo va a tener que ver con la conducta que tenga ese grupo de trabajo, digamos. ¿Sí? No es Nacho solo, digamos. El comportamiento de Nacho va a estar condicionado por el resto de los compañeros que conforman la materia de Administración 1. ¿Sí? Después, otra de las conclusiones es el sistema de recompensas y sanciones sociales, que esto es un poco lo que nos explicaba Romy en la fase 4. Es decir, Nacho, no produzcas más, porque vas a dejar en evidencia a Nelson de que está produciendo menos. Y de alguna manera Nelson se va a enojar porque lo vas a estar dejando en evidencia. ¿Y qué quiere decir que lo dejas en evidencia? Que a lo mejor a él le pueden llamar la atención porque está produciendo 5 unidades menos que vos. Es informal. No había, digamos, una represalia, pero para un poquito porque me estás dejando en evidencia, ¿sí? Y este sistema de recompensas y sanciones era impuesto por, digamos, los miembros del grupo, no por el jefe, ¿sí? Por eso, la aparición de grupos informales.
Después otra de las conclusiones tiene que ver con la importancia de las relaciones humanas, que es un poco también lo que nos contaba Nadia. Digamos, el ambiente de trabajo, digamos, es importante porque se dieron cuenta que ni siquiera los beneficios hacían aumentar tanto la producción como el sentido de pertenencia en un grupo, ¿sí? Porque aún sacándole todos los beneficios, los refrigerios y los tiempos de descanso, la producción se mantuvo constante. Entonces, se dieron cuenta que la importancia de las relaciones humanas era un factor a tener en cuenta para evaluar la productividad en una organización. Después, la importancia del contenido del cargo. Esto es súper importante también, porque nosotros en la teoría clásica y en la escuela científica, ¿por qué asignábamos cargos? ¿Cómo asignábamos jerarquía? Una de las maneras de asignar jerarquía, ¿cómo era? ¿Cómo se asignaba la jerarquía a nivel por las responsabilidades que tenían? Por las responsabilidades que tenían. Por ende, nosotros teníamos dos tipos de poder asignar, digamos, de poder asignar o hacer la división del trabajo. ¿Se acuerdan? De manera horizontal, en base a lo que era la especialización, y de manera vertical, en base a jerarquía. El concepto de división de trabajo podía darse de dos maneras, ¿se acuerdan? Nosotros podíamos dividir de manera vertical y dividíamos por orden de jerarquía, o podíamos dividir el trabajo de manera igualitaria, en base a la especialización, en donde íbamos a tener un gerente de recursos humanos, un gerente de marketing. Los cargos iban a ser iguales, pero iban a tener especializaciones diferentes. Entonces, ¿qué nos dicen acá? Nos hablan un poco de la importancia de la jerarquía del cargo, y nos dicen que la especialización, como en las escuelas anteriores, no es tan importante, y fue cuestionada. Porque acá lo que era importante es que todos sepan hacer de todo. Buenos días, hoy no puedo usar mi cámara, no hay problema. Lo importante acá es que todos puedan hacer todo. Entendieron que el concepto de rotación en el trabajo fue un plus. Esto es para esta escuela, ¿no? Acá un poco a lo que decían es, no nos especialicemos en una función. Como nos decían, ¿se acuerda Ford? ¿Qué nos decía, digamos, Ford? Si nos especializamos en una tarea, vamos a ser mucho más eficientes, porque cuando nosotros aprendemos a hacer una tarea, automatizamos esa conducta y vamos a ser mucho más eficientes. Bueno, ellos dicen, especializar no es lo que para nosotros es más productivo. Ellos desde las relaciones humanas lo que dicen es, todos tenemos que saber hacer de todo e ir rotando nuestros puestos de trabajo. Porque si Nacho no viene, Romina puede reemplazarlo. Si no rotan, Romina no va a saber reemplazar a Nacho el día que Nacho no esté. ¿Sí? Entonces ellos iban un poco en contra de la división de trabajo por especialización. Lo que decían es, todos tenemos que saber hacer todo. ¿Sí? ¿Y cómo lo conseguimos? Bueno, rotando de puestos de trabajo. Y después, la última conclusión es el énfasis en los aspectos emocionales. ¿Sí? Porque una persona, digamos, que tiene un aspecto, digamos, emocional positivo o negativo, de alguna manera va a estar influenciado en cómo se manifieste ese día en el trabajo, ¿sí? Si uno tuvo un problema, digamos, con su familia, seguramente ese problema con su familia lo haga estar mucho menos motivado en su trabajo, porque va a estar triste, porque va a estar preocupado, porque no va a poder estar concentrado, ¿sí? Lo mismo si pasara algo positivo. Uno llega contento, mucho más motivado, con muchas más ganas de hacer cosas. Entonces, bueno, los aspectos emocionales de alguna manera influyen en cómo la persona se va a manejar ese día, digamos, en su trabajo y en todo lo que hace, porque de alguna manera influye en el comportamiento. ¿Sí? Sí. Bien, perfecto. Bueno, listo. Terminamos con el capítulo 5. Ahora lo que vamos a hacer es ir al capítulo 6, y ahora sí vamos a hablar en el capítulo 6 de todo lo que es ciclo motivacional y teoría de Lewin y estilos
de liderazgo, ¿sí? Así que bueno, yo creo que nos conviene cortar y volver a arrancar, o quieren que sigamos hasta que se corte. Yo creo que esto No, es sigamos. el momento, ¿no? Para mí seguir. Va, no sé qué piensan los demás. No, yo digo porque a los 45 minutos se corta, ¿no? ¿Se estuvo cortando o no? ¿Qué les pasó con los otros profesores? ¿Volvemos a entrar con el mismo link, profe? ¿Cómo? ¿Volvemos a entrar con el mismo link? Sí, siempre van a usar el mismo link. El martes que viene con Perfecto. Vanina no. Vanina les va a poner Perfecto. uno y yo les voy a poner otro. Por eso yo les puse en clave de acceso paz. Listo, Perfecto. seguimos. Muchas Si se gracias. llega a cortar, entramos de vuelta en el mismo link. ¿Ok? Bien, perfecto. Vamos con el capítulo 6. Esperen que voy a cerrar la mano. Hola, Ignacio. Bueno. Bueno, vamos con el capítulo 6. Acá vamos a ver un poquito todo lo que tiene que ver con la teoría del comportamiento, ¿sí? Y acá, en el primer capítulo, hablamos mucho del Tom Mayo, y ahora vamos a hablar un poco más de Lewin, que nos va a explicar todo lo que tiene que ver con el ciclo motivacional y cómo las necesidades influyen en el ciclo motivacional. Él lo que nos dice es que el comportamiento humano, digamos, él parte, digamos, de dos supuestos, digamos, ¿cómo arranca él? Digamos, a decirnos, él lo que dice es que la motivación tiene mucha incidencia sobre el comportamiento humano, ¿no? Todo lo que nos motiva nos moviliza. Por ende, para él es un aspecto a estudiar. Y él se basa en dos supuestos que son, digamos, de alguna manera, lo que a él lo lleva a estudiar las necesidades y como consecuencia el ciclo motivacional. Él dice, y esto, digamos, sí lo tenemos que, digamos, son frases, digamos, que están armadas, pero que tenemos que tratar de entenderlas. El comportamiento humano, él dice, hay dos supuestos. El comportamiento humano se deriva de la consecuencia de todos los hechos existentes. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que nosotros, todo nuestro comportamiento, va a estar de alguna manera afectado por todos los hechos existentes del contexto, ¿sí? Todo lo que nos pasa, todo lo que pasa a nuestro alrededor, de alguna manera va a condicionar nuestro comportamiento. Todo, absolutamente todo. O sea, hay gente que, digamos, ya salir a trabajar, tenemos que ir a trabajar, a tomar el colectivo, llueve, me mojo los zapatos, llego al trabajo, o sea, ya te mal predispone. Puede ser desde el cambio, digamos, desde el clima, desde, digamos, una situación emocional, digamos, todo lo que sucede a nuestro alrededor nos condiciona, para bien o para mal. Entonces, todo eso que pasa a nuestro alrededor de alguna manera va a afectar nuestro comportamiento, ¿sí? Y después lo que él nos dice es, el segundo supuesto es, estos hechos coexistentes, todo lo que sucede a nuestro alrededor, tienen la característica de un campo dinámico en que cada parte depende de la interrelación con los demás. Y acá le da, primero nos dice, bueno, todo lo que pasa influye en nuestro comportamiento. Y todo lo que pasa en un campo dinámico. ¿Qué quiere decir que es un campo dinámico? Que es cambiante. Y en ese cambio dinámico va a haber una relación de intercambio en donde va a depender de mi relación con los demás, porque nosotros somos hombres sociales. Todo lo que se hace depende de un otro, independientemente de que lo hagamos a nivel individual. Yo puedo jugar al fútbol en un equipo o puedo jugar al tenis solo, pero de alguna manera voy a tener un montón de espectadores o un montón de gente que es fanática de un determinado tenista que va a volcar determinadas expectativas y esas expectativas pueden generar presión sobre un deportista, por ejemplo. Entonces, todo lo que pasa condiciona nuestro comportamiento y ese comportamiento va a tener que ver también con la interacción
con otras personas en lo que Lewin denomina un campo dinámico. Dinámico como concepto de intercambio entre el comportamiento que tienen las personas entre sí. Entonces él dice, yo, digamos, para entender, digamos, un poco, digamos, cómo estas motivaciones pueden influir en la conducta o en los hechos de las personas, quiso estudiar las necesidades, ¿sí? Porque él dice que las necesidades humanas generan un estado de tensión en la persona que por consecuencia lo va a llevar a una determinada acción, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que si, por ejemplo, yo tengo hambre, no quiere decir que el estado de tensión sea un estado traumático, sí una especie de estado de tensión que me va a encender como si fuera una luz de alerta que me va a impulsar a la acción, ¿sí? Tengo hambre, en algún momento voy a ir a abrir la heladera o a pedirme, qué sé yo, un delivery. Voy a un cumpleaños. Me gusta una chica, en algún momento voy a tratar de buscar cómo acercarme para poder estar con ella. Entonces, toda necesidad, quiero comprarme algo, me genera un estado de tensión que me va a llevar a poder ahorrar para comprarme una bici, un auto, ¿sí? Toda necesidad me va a generar un estado de tensión que me va a llevar a poder tomar una acción. Y esa acción obviamente se ve reflejada en el comportamiento. Entonces, ¿qué dice él? Voy a estudiar las distintas necesidades que hay y cómo va a responder la persona frente a esas necesidades. Entonces, él describe que hay 3 tipos de necesidades. Esto también, en su momento, capaz que lo escucharon hablar, quien habla mucho de las necesidades también es Maslow, ¿sí? Que es el precursor de todas las, digamos, que nos explica, digamos, cómo están compuestas y qué variables inciden en cada una de estas necesidades. Pero acá vamos a ver la teoría del comportamiento según Lewin. Entonces, nosotros vamos a tener 3 tipos de necesidades según Lewin. Y estas necesidades vamos a ir de las necesidades más básicas a las menos básicas. Digamos, las que estarían, si nosotros podríamos de alguna manera reflejar estas necesidades en una pirámide, vamos a empezar por ver aquellas necesidades que están en la base. Y todas aquellas necesidades que están en la base son las que primero voy a intentar satisfacer, ¿sí? Porque son necesidades fisiológicas, ¿sí? Que tienen que ver con la, de alguna manera, supervivencia. Por lo cual yo voy a tender a saciar primero las necesidades fisiológicas que las necesidades de autorrealización, por ejemplo. Porque si no sacio las necesidades fisiológicas, no voy a poder vivir lo suficientemente seguro, protegido, como para poder satisfacer mis necesidades de autorrealización. Entonces, tengo que, en la satisfacción de necesidades, tener una prioridad, ¿sí?, en la cobertura de estas necesidades. Entonces, las necesidades más básicas, las que están en la base de la pirámide, son las necesidades fisiológicas o primarias. Estas necesidades fisiológicas son las necesidades más primarias, que tienen que ver con abrigarnos, con comer, con tomar agua, o sea, son las necesidades que tienen que ver con todo lo que, con sueño, con todo lo que tiene que ver con las necesidades primarias, las necesidades de cuidado de la persona, ¿sí? Las más básicas, ¿sí? Bien. Después, las necesidades que vamos a tener son las necesidades psicológicas, ¿sí? En el segundo escalón de la pirámide. Para Maslow hay 5, para Lewin hay 3, en donde las subdivide. Las necesidades psicológicas, él, digamos, de alguna manera dice hay 4 subtipos. Las necesidades de seguridad íntima, que tienen que ver con la autodefensa de la persona, la necesidad de participación,
que esto tiene que ver con el sentido de pertenencia en un grupo, que lo vimos y está muy relacionado con el capítulo anterior, ¿sí? La necesidad de participación, digamos, como ser social dentro de un grupo. Una persona forma parte de varios grupos, una persona forma parte de un grupo familiar, una persona forma parte de un grupo de amigos, una persona forma parte de un grupo de trabajo, ¿sí? Una persona forma varios grupos, ¿sí? Durante su vida. Después la necesidad de autoconfianza. La autoconfianza es el concepto, digamos, de confianza que uno tiene de sí mismo, ¿sí? De identificación. Es un concepto que tiene que ver con la seguridad propia del individuo, ¿sí? Con la imagen que se tiene de uno mismo. Y la necesidad de afecto. La necesidad de dar y recibir afecto, digamos que es una característica del ser humano. Todas estas 4 necesidades forman parte de lo que llamamos necesidades psicológicas. Si nosotros queremos hacer una división más dentro de lo que son las necesidades, podríamos decir que las necesidades primarias serían únicamente las fisiológicas, y dentro de las necesidades secundarias tenemos las necesidades psicológicas y las necesidades de autorrealización. Podemos decir que solo las fisiológicas son primarias y que las psicológicas y las de autorrealización son secundarias, ¿sí? Bien. Bueno, ahora sí vamos con las necesidades de autorrealización. Las necesidades de autorrealización son propias de cada individuo y tiene que ver con la educación y la cultura, ¿sí? Por eso, las necesidades de autorrealización pueden ser diferentes entre diferentes personas, porque no todos podemos tener la misma educación y la misma cultura. Entonces, lo que para mí sea autorrealizarme, o por ejemplo, lo que para un deportista de alto rendimiento puede estar ligada a la autorrealización a cantidad de campeonatos o superación, digamos, en lo que es performance deportiva, para un CEO puede ser aumentar significativamente la rentabilidad de las empresas que él direccionó. Va a estar ligado a la educación, la cultura y a los intereses y motivaciones de cada persona. No a todos nos motiva lo mismo. Por ende, la autorrealización va a ser distinta de acuerdo a los intereses de cada persona, pero tiene que ver con este concepto de autosuperación. ¿En qué aspecto? En el aspecto que para cada uno sea importante, pero está ligado a la autosuperación. Y decimos siempre que el concepto de autorrealización es individual porque depende de los intereses que cada persona pueda tener. O incluso les digo más, esos intereses pueden ir cambiando en la persona. Hoy para mí, un concepto de autosuperación puede estar ligado al ámbito académico y mañana puede estar ligado al ámbito espiritual, o en un futuro puede estar ligado a el ámbito deportivo, ¿sí? Puede ser distinto en las personas y puede ir cambiando en la misma persona, ¿sí? Entonces siempre va a depender un poco de la autosuperación ligada a el interés y el aspecto en el que esa persona se quiera superar, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver lo que es el ciclo motivacional, que es, de alguna manera, él nos dice, bueno, nos describe el ego en las necesidades para hablarnos de lo que él verdaderamente nos quiere hablar, que es del ciclo motivacional. Es su tema, digamos, su tema es el ciclo motivacional, pero para hablarnos del ciclo motivacional, antes nos tenía que explicar cuáles eran las necesidades. Él dice que esto de el ciclo motivacional es un proceso continuo y permanente, es un ciclo en donde todo el tiempo la persona va a estar teniendo necesidades, estado de tensión, ese estado de tensión lo va a llevar a la acción que se va a manifestar en el comportamiento, y él lo que dice es, y van a pasar 3 cosas como consecuencia de estas necesidades, ¿sí? Este proceso, dice, obviamente es continuo,
va a ser mucho más continuo. ¿En qué necesidades? ¿Dónde vamos a ver este ciclo más repetido a lo largo Las del año? básicas. Para las primarias, lógicamente, porque, digamos, es constante, digamos, pero va a tener mayor repetición en las necesidades primarias, porque son las que voy a intentar satisfacer más de una vez a lo largo del día, muchas más veces durante una semana y muchísimas más veces durante un mes. En cambio, las de autorrealización a lo mejor las veo más de manifiesto una vez por año o una vez por mes, depende, ¿sí? Pero sí sabemos que tiene mucha menos, digamos, frecuencia que las primarias, que buscamos satisfacerlas todo el tiempo. Entonces él nos dice, bueno, todo el tiempo vamos a sentir distintas necesidades, vamos a tener distintos, digamos, vamos a tener distintos grados de tensión, distintos grados de alerta. Por ende, como él dijo antes, este estado de tensión me lleva a la acción, me lleva, digamos, a conseguir y cubrir esta necesidad a través de la acción. ¿Y qué puede pasar cuando yo intento, digamos, satisfacer estas necesidades? ¿Qué puede pasar? Y él nos dice, pueden pasar tres cosas. Por ejemplo, ante una necesidad de tengo hambre, me moviliza la acción, agarro el teléfono, aplicación de Rappi, pido delivery, llega mi hamburguesa, digamos, cubrí la necesidad que tuve de alimentarme. Perfectamente, listo, sacié mi necesidad. Hubo una reacción de satisfacción frente a esa necesidad, porque cuando terminé de comer mi hamburguesa, esa necesidad de hambre desapareció. ¿Sí? Bueno, ante un ejemplo, tengo hambre, Rappi, delivery, uy, a ver, ¿dónde está mi pedido? ¿Dónde está mi pedido? No llega, no llega, no llega, no llega, no llega. Nos mandan un mensaje de la casa, de la hamburguesería donde pedí esa hamburguesa, y me dicen que lo sienten mucho, pero que se les acabó ese tipo de hamburguesa, que se les acabó ese tipo de hamburguesa. Entonces, ¿qué hago? En ese momento en el que yo quería pedirme una triple cheddar, me dice que ya no hay más, y entro en una especie de estado de frustración, porque yo tenía hambre. Cuando tenía hambre pensé, ¿qué puedo pedir? Miré todas las opciones de delivery que tenía, miré 3 hamburgueserías, elegí una, miré todas las hamburguesas que había, me tenté con la triple cheddar, la pedí, me hice una expectativa, y cuando la estoy esperando ansioso para que llegue, me dicen que no hay más. Entonces, en el momento en que me dicen que no hay más, experimento una especie de frustración. No es que me voy a morir porque no hay una triple cheddar, pero en el momento, digamos, en que uno está esperando, digamos, que le llegue eso que quiso pedir, experimenta una especie de frustración. ¿Y qué puede pasar en este estado de frustración? Que es un estado, como les digo, no es, uy, me suicido porque no hay una hamburguesa de cheddar, ¿no? Pero es una especie de estado en el que dicen, uy, ¿qué hago? Lo tengo que resolver. Bueno, en ese ¿qué hago? Lo tengo que resolver, evalúo, ¿no? Inconscientemente. Bueno, le contesto y le pregunto, bueno, ¿qué otra hamburguesa tenés? Y tengo la full con cebolla caramelizada y panceta, porque lo que no tengo es queso. Bueno, dale, perfecto, está bien. Total, me gusta igual, tengo hambre, dale. Mandame la de lechuga y la de cebolla y panceta. Perfecto. Listo, ya está, cambié el chip, ya no espero mi triple cheddar, voy a esperar la de cebolla y panceta. Me volví como a estabilizar esperando mi hamburguesa. Llega mi hamburguesa y de alguna manera sacié mi necesidad inicial, que si bien mi necesidad inicial era comprarme una hamburguesa triple cheddar, al no haber de esa hamburguesa, yo de alguna manera pude cambiar por la de cebolla y panceta. Entonces, ¿cómo se llama eso?
compensación o transferencia. Esto quiere decir que ante un estado de frustración, cuando uno no puede cubrir una determinada necesidad inicial, automáticamente la conducta nos hace reemplazar esa necesidad por otra que nos puede cubrir, digamos, nos hace que nos puede dar el mismo grado de satisfacción, o hasta quizá más. Entonces, de alguna manera, equilibrio la emoción y reemplazo una necesidad por otra que me ayuda a cubrir la misma necesidad original, que era que tenía hambre. ¿Sí? Entonces, eso se llama estado de compensación o transferencia, que es en donde ante un estado de frustración, porque no puedo cubrir mi necesidad original, puedo automáticamente cubrirla por otra. ¿Sí? Esto se los dije obviamente en un ejemplo común, como para que ustedes lo puedan ver. Y eso quiere decir que igual pude satisfacer mi necesidad. La sigo por la web de Zoom. No sé, ¿qué me dice Ignacio? ¿Me escuchan todos, chicos? Sí. Bien, perfecto. Bien, bueno. Entonces, pude compensar, pude transferir. Ante una frustración, transferí mi necesidad de alguna manera. Y lo tercero que puede pasar es frustrarme, ¿sí? Que es la más negativa de todas las opciones. Porque, uy, no hay triple cheddar. ¿Y qué otra hamburguesa tenés? O supongamos, no, vamos, tengo la de cebolla. No, no me gusta la cebolla. Ah, ¿y cuál otra tenés? Tengo la de lechuga. No, justamente te pedí triple cheddar porque no me gustan las verduras. Entonces no me gusta ni la de cebolla con panceta, no me gusta ni la de tomate con lechuga y no me gusta ninguna otra. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, me frustro, me enojo, cancelo el pedido y no puedo cubrir la necesidad. ¿Sí? No puedo ser capaz ni de cubrirla, digamos, la necesidad original, ni puedo ser capaz de compensarla y saciar esa necesidad con un plan B, con una segunda opción. Entonces, como es la peor de todas las opciones, frustrarme, esta opción negativa, porque es la única negativa de todas, porque en la primera puedo satisfacer mi necesidad. Perfecto, listo, no hay consecuencia negativa. En la segunda pude compensar, con lo cual, ante una posible frustración, reculé y dije, bueno, miro el vaso medio lleno, cambio de hamburguesa. Y cuando cambio de hamburguesa, logré satisfacer mi necesidad. Ante la frustración no puedo satisfacer la necesidad. Entonces, como consecuencia de la frustración, aparecen varios aspectos negativos. ¿Sí? Y esos aspectos negativos pueden ser distintos. ¿Sí? El libro nos dice, nos habla de 4, ¿no? Y de alguna manera nos dice, esta frustración puede traer una desorganización en el comportamiento, porque obviamente en el momento en que uno, digamos, se frustra, digamos, tiene un comportamiento medio apático, medio raro, ¿no? Porque estás enojado, estás insatisfecho, ¿sí? Puede tornarte un poco agresivo, la puta que lo parió, yo quería comer una hamburguesa y ahora no me llega, me tengo que pedir una pizza y ahora me va a tardar una hora y no sé qué y no sé cuánto, o sea, genera una cierta molestia. Después puede tener repercusiones, digamos, o reacciones emocionales, ¿sí? Que se vaya a cagar este boludo, no le compro más, me voy a dormir de mal humor, ¿sí? Me molesta lo que pasó. Y después habla de una característica que tiene que ver con la alienación y la apatía. La alienación y la apatía es, digamos, algo, la alienación tiene que ver con decir, bueno, me salgo de eje, ¿no? Digamos, tiene que ver con, bueno, me salgo de sí, digamos, soy apático, no puedo conectar positivamente con la situación, porque la apatía es lo contrario de empatía. Digamos, la empatía es la capacidad que yo tengo para ponerme, digamos, en el lugar de otras personas y entender las cosas, digamos, desde ese lugar. Cuando yo soy apático no conecto con lo positivo, no puedo entender, uy, che,
qué bueno, la verdad que estamos en pandemia y que se le haya acabado la triple cheddar quiere decir que el delivery trabajó mucho. Bueno, buenísimo, listo, no me enojo, porque entiendo la situación. Si yo la situación no la entiendo, soy apática a esa situación, estos forros que me dijeron que sí, y ahora me dicen que no tienen la hamburguesa, qué sé yo, peor, potencia mi enojo. Porque uno podría decir, qué cagada, la verdad, me gusta tanto la triple cheddar, pero bueno, me pongo contento porque los tipos en esta crisis que no pueden abrir hace 6 meses, por lo menos están vendiendo, bueno, me pido otra. O le digo que me saque la lechuga si no me gustan los vegetales y me la como sin nada y que me ponga mayonesa. O sea, soy apático, no conecto, digamos, con lo que le pudo haber pasado a la otra persona. ¿Está bien? Entonces, bueno, para resumir un poco esto, el ciclo motivacional es constante, es una cuestión de todos los días, ¿sí? Puede traer 3 consecuencias. Satisfacción, que sería la más, digamos, facilita de todas, quiero algo, lo consigo, listo, se cierra esa necesidad, punto y aparte. Puede ser la compensación, que no puedo satisfacerla tal como me lo propuse al inicio, pero la puedo compensar por otra, satisfago la necesidad y sigo tranquilo, o la más negativa de todas, que es la frustración, porque es la única que trae consecuencias negativas, que son estas 4 consecuencias que recién hablamos, ¿no? Agresividad. Perdón, Sí. ¿la alienación no sería básicamente lo mismo que la agresividad? No, porque la alienación y la apatía tiene que ver más con esto que yo te digo, no poder entender la situación. En cambio, la agresividad es el enojo, digamos, me enojo con la situación. La otra sería menos empática todavía, o sea, no entiendo, o sea, y como no entiendo, por consecuente seguramente me enoje. Pero una tiene que ver con una conducta más de enojo, más de impulso, que es la agresividad, y la otra tiene que ver más con una limitación para poder comprender. Comprender lo que nos pasa realmente a nosotros y no al resto. No, que La no te agresividad importe. es más impulsiva, ¡pa! Cerré un portazo, ¡pum! Me enojé. En cambio, la alienación y la empatía tiene que ver ya con algo más racional, ¿no? No puedo entender. ¿Qué es lo que no puedes entender? Que se le acabó al delivery, la hamburguesa, el queso, cheddar, o sea, no es tan difícil, pero tiene que ver con eso de no puedo entender por qué pasó esto. Ok. ¿Sí? No sé, tengo un novio, ese novio me miente, le pego un cachetazo, me enojé, descubrí una mentira, le corto el teléfono, eso es agresión. En cambio, digamos, eso de entender, no sé por qué me hizo lo que me hizo, eso es alienación y apatía. Digamos, es ponerme en un lugar en donde yo no puedo entender que quizá me mintió porque yo me podía llegar a enojar. Entonces, por eso me omitió información. Tiene que ver con la falta de empatía, ¿no? De entender, che, no fue tan grave, capaz que me mintió porque sabe que a mí me molesta que, no sé, se junte con tal amigo, ¿sí? Tiene que ver más con eso, con la falta de comprensión. ¿Sí? Sí. Bien, entonces es constante, acá tenemos que saber que, entonces que Lewin lo que nos dijo es que, digamos, hay una teoría del comportamiento basada en 2 supuestos, que los hechos, digamos, que la conducta, que el comportamiento va a depender de todos los hechos, digamos, existentes, y que por otro lado, esos hechos existentes van a darse en un campo dinámico, en donde dependan de la interacción con otras. Nos habla de 3 tipos de necesidades, las fisiológicas, las psicológicas y las de autorrealización. Podemos decir que solo las primarias son las fisiológicas, que las secundarias son las de autorrealización, y las 4 tipologías de psicológicas, y que nos habla de un ciclo motivacional constante, en donde ante, digamos, un estado de necesidad, tenemos un estado de tensión, ese estado de tensión nos va a generar, digamos, al comportamiento, y como comportamiento frente a la satisfacción de esa necesidad puedo tener 3 consecuencias: satisfacción, compensación o transferencia, y frustración. Y la frustración es la más negativa de todas y puede traer 4 consecuencias negativas distintas, que son las que charlamos recién. ¿Sí? Bien. Vamos a hablar ahora de lo que vinimos hablando, que yo un poquito lo frenaba, en el capítulo 5, que tiene que ver con liderazgo. Para ustedes, y los quiero ahora escuchar,
¿Qué es para ustedes el liderazgo? El acompañamiento para mejorar la calidad de trabajo. Puede ser el acompañamiento, pero el liderazgo en sí, Capacidad de ¿qué influir es? sobre otras personas. A ver, Nacho, que no te La capacidad escuché. de ¿No habla más de un orden? Tiene que ver con la capacidad de influir en otras personas el liderazgo, ¿no? Con esta capacidad de dirigir. Chicos, les hago una stand-by. Profe, yo me tengo que ir, dice Nacho. Ah, sí, yo, perdón. ¿Sabe qué fecha van a dar los TP? Los TP no los vamos a publicar con anterioridad. Definimos con los profesores que el TP ya no va a ser un TP, sino que va a ser una instancia evaluatoria. Todavía no definimos la fecha, yo creo que va a ser con posterioridad, ya les digo, yo creo que va a ser ya les digo, denme un chiquitín. Esperen. Nosotros, ustedes vieron capítulo 7, capítulo 8 van a ver con la profesora Vanina el martes que viene, ¿verdad? No. Sí, el martes que viene. Capítulo 8 van a ver el martes que viene, después van a ver el 22 de septiembre conmigo, van a ver el capítulo 9, y yo creo que el examen oral va a ser entre el 24 y el 29 de septiembre. El examen oral, no, perdón, el trabajo. Va a ser un trabajo que se los vamos a publicar y ustedes van a tener 24 horas para entregarlo. Nosotros lo vamos a subir a la plataforma, todas las preguntas, ustedes ya lo van a bajar, nosotros les vamos a decir, chicos, se los vamos a subir el 23 a la noche o el 24 a primera hora, y ustedes durante todo ese día 24 hasta las 23:58 van a poder entregar su trabajo práctico, que lo van a poder entregar de dos maneras. Vamos a subir una actividad en donde ustedes van a poder tipear en la plataforma, en línea, cada una de las respuestas, y suben, y nos llegan directamente a nosotros en nuestro correo, o van a poder, para no estar conectados tanto tiempo, se lo van a poder bajar, el archivo se lo van a poder bajar, descargar en un Word, van a poder hacer la actividad en un Word, y después van a subir ese archivo, eso como ustedes quieran. Pero más llegado a la fecha les vamos a explicar bien, vamos a compartir pantalla y les explicamos bien cómo se hace. Pero van a tener 24 horas para hacer ese trabajo, que va a ser una especie de examen, ¿no? Donde seguramente tengan 5 preguntas a desarrollar y a relacionar con temáticas actuales de los temas que fuimos viendo hasta ahora. ¿Está bien? Por eso insisto tanto en que entendamos los conceptos, que los podamos relacionar, que ustedes puedan contar con sus palabras, porque el objetivo no es, no les vamos a pedir, díganme los 12 puntos, los 12 pasos de la fase 2 del experimento de Hawthorne. No, no es el objetivo, ¿sí? El objetivo es que ustedes puedan entender un concepto y lo puedan relacionar, ¿sí? Bueno, entonces el liderazgo es esto que tiene que ver con cómo puedo ejercer influencia interpersonal sobre otras personas. Esto es el liderazgo en sí. Y cómo a través de esta influencia interpersonal que tengo sobre otras personas, puedo dirigir un grupo de trabajo. ¿Sí? Bueno, entonces acá lo que vamos a ver es varias... después van a ver el concepto de liderazgo, ¿no? Que hay varias distintas maneras de expresarlo, ¿no? Esto de fenómeno de influencia interpersonal sobre otras personas, liderazgo como relación funcional entre líder y subordinado, liderazgo como proceso de reducción de la incertidumbre de un grupo. Pero básicamente tiene que ver con la capacidad que tiene una persona de influir positivamente, porque el líder siempre influye positivamente. Por eso es líder. Digo, ¿cómo puedo hacer para influir positivamente sobre este grupo
este grupo de chicos que conforman, de alumnos que forman la materia de Administración 1, para que realmente estudien y les pueda ir bien en el primer parcial. ¿Cómo puedo influir? Explicándoles, haciéndoles relaciones, haciendo una clase dinámica, no creando restricciones, que cada uno si quiere tomar un mate, tome un mate, que puedan preguntar, que la clase sea participativa. ¿Cómo puedo influir positivamente para conseguir un resultado? Y obviamente esto en el ámbito de las organizaciones tiene que ver con esto, ¿no? Cómo una determinada persona que es líder puede influir positivamente sobre, digamos, la gente que tiene a cargo para conseguir su objetivo. Por eso es muy común que los jefes de ventas, por ejemplo, o los líderes de equipos de venta, por lo general, generen competencias, hagan premios, festejen cuando llegan a los objetivos, porque de alguna manera esa persona tiene objetivos grupales, por ende tiene que influir positivamente en cada vendedor para que pueda llegar a los objetivos individuales, por ende llegarán a los objetivos grupales. Si un líder tiene influencia negativa, es un líder negativo, no nos sirve. El líder tiene que influir siempre de manera positiva, ¿sí? Bueno. Y hay varias teorías de ejercer el liderazgo, ¿sí? Vamos a ver 3. Una que tiene que ver con los rasgos de personalidad, otra tiene que ver con los estilos de liderazgo, y una se llama teoría de la personalidad, otra se llama teoría de estilo de liderazgo, y otra tiene que ver con teoría situacional. Vamos a ver 3 teorías de liderazgo, ¿sí? La teoría de esto no quiere decir que estas 3 teorías funcionen y que sean todas buenas. El libro nos da 3 teorías que en ese momento se desarrollaron. Ahora vamos a ver pros y contras de cada uno. La teoría de los rasgos, por eso yo no les voy a decir, esto se usa para esto, porque yo no utilizaría nunca la teoría de rasgos de personalidad, porque no la defiendo, porque para mí es una teoría carente, pero en su momento existió, por ende se las tengo que explicar. La teoría de los rasgos de personalidad lo que nos dice... ¿Cómo? No escuché, ¿eh? ¿Me escuchan, chicos? Sí, Bien. sí. La teoría de los rasgos de personalidad lo que nos dice es que el líder tenía determinados rasgos comunes entre sí, en su personalidad. O sea, digamos que el líder, ¿cómo podían identificar a un líder? No, bueno, entre ellos decían, porque los líderes tienen determinados rasgos comunes. Así vamos a identificar a los líderes, no por su comportamiento ni por su conducta, los vamos a identificar por los rasgos que tienen, simplemente los vamos a poder identificar. Y estos rasgos, que supuestamente para esta teoría tenían en común los líderes, eran 4. Los rasgos físicos, los rasgos intelectuales, los rasgos sociales y los rasgos relacionados con el trabajo. Los rasgos físicos tenían que ver con los rasgos que llamamos físicos, ¿no? Acá dice energía, apariencia, estatura, peso. ¿A ustedes les parece que una persona puede tener que ver solamente con sus rasgos físicos? Entonces, ¿qué estaríamos diciendo? Que una persona o tiene que ser alta o tiene que ser petiza para ser líder. O tiene que ser flaco o tiene que ser gordo para ser líder. Es medio raro esto, pero bueno, a menos que estemos hablando, digamos, ¿cuándo puede realmente esto valer? Cuando estamos hablando, digamos, de algo meramente por ahí estético, ¿no? Digo, estoy hablando de el físico-culturismo. Entonces, bueno, el campeón en físico-culturismo que plantea un cuerpo escultural y lo que sea, puedo tomarlo como líder, porque, digamos, entiendo que se asemeja a una determinada tipología estética. Pero la centra en estos rasgos, ¿no? O en los rasgos intelectuales, adaptabilidad, combatividad, bueno, supongamos que esto pudiera aplicar. Después los rasgos sociales, cooperación, habilidad, de ser más o menos predispuesto, y después los rasgos relacionados con el trabajo, ¿no? La performance que esta persona tenía en cuanto, digamos, a
a la consecución de los objetivos, a su comportamiento, digamos, dentro de la organización. Esta teoría fue muy criticada, digamos, porque dice que, digamos, que no hay, digamos, como un encasillamiento, no hay una manera de determinar un estilo, porque hay muchos tipos de líderes y cada uno tiene su propio estilo, cada uno tiene su propio rasgo. Entonces no podría de alguna manera estandarizar bajo una determinada tipología de rasgos a un líder, ¿sí? Con lo cual es una teoría que no se utiliza, que es bastante obsoleta, que es bastante juiciosa en cuanto a determinar la determinación de los rasgos de un líder, ¿sí? En cuanto a estos 4 aspectos, ¿no? No solo los físicos. Después vamos a hablar de la teoría de los estilos de liderazgo, que esto se usa mucho porque de alguna manera esto sí describe desde el punto de vista del estilo, de la tipología, del estilo de liderazgo que cada persona ejerce, digamos, que cada líder tiene. Y hay distintas maneras de liderar, y esto es real. Hay líderes que son más formales, hay líderes que son más participativos, y hay líderes, digamos, que son más liberales. Y esto está bien, porque de alguna manera lo que describe es el estilo del liderazgo, e incluso esta teoría es un poco más abierta, no es una teoría excluyente, porque nos dice, incluso una misma persona puede ejercer 2 estilos de liderazgo, incluso dependiendo de con qué persona esté hablando. Supongamos que yo trabajo con un equipo, ¿no? Soy jefe de ventas y tengo un equipo. Entonces yo lo que voy a tratar, como líder de ese equipo de ventas, yo voy a tratar de ponerle de alguna manera la zanahoria que considero que es importante para cada persona. Entonces yo tengo que entender cuál es la zanahoria que le tengo que poner a cada persona para motivarla, ¿sí? ¿Cuál es su factor de motivación? Supongamos que yo en ese equipo tengo un chico joven que está estudiando, tengo una mamá y tengo un chico, digamos, de 40 años soltero. Entonces, yo voy a entender que para la persona que es mamá, quizá darle una flexibilidad horaria para que vaya todos los días a buscar a su hijo al colegio, puede ser el factor de motivación, ¿sí? Puede ser más motivacional para esa persona que yo la deje ir todos los días a buscar a su hijo al colegio, que a lo mejor darle una recompensa monetaria. Porque a lo mejor el marido es el que cubre la mayor cantidad de gastos dentro de su estructura familiar y la mamá se siente segura y contenta de poder ir todos los días a buscar a su hijo al colegio. Entonces, esa es la motivación que le puedo dar a esa persona, con lo cual con esa persona puedo utilizar un liderazgo más relacionado a lo liberal, en donde yo le conceda más permisos y más flexibilidad con respecto a eso. En cambio, el chico de 40 años, soltero, que tiene 40 años, le gusta tener el coche más moderno, vivir solo en su departamento, salir el fin de semana con los amigos, a lo mejor esa persona me resulte más fácil motivarlo con un factor económico, porque ese chico, digamos, para mantener esa estructura de gastos más relacionada con el afuera, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con el estatus, a él le es mucho más, él como es soltero y no le tiene que rendir cuentas a nadie, no tiene una estructura familiar, capaz que el tipo no le importa irse a las 4 de la tarde, él se queda hasta las 7, prefiere vender más, por ende cobrar más para poder comprarse un auto más moderno, una moto, poder salir, ¿está bien? Entonces lo que tengo que entender es cuál va a ser el tipo de liderazgo que voy a ejercer con cada persona o con el tipo de organización. Hay una organización que te puede decir, bueno, pues si es una estructura muy formal, no va a aplicar un liderazgo quizá muy liberal, ¿sí? Pero lo que nos dice es, hay 3 estilos de liderazgo, no quiere decir que cada persona tenga un único estilo, ese estilo puede cambiar, o sea, una persona puede ejercer distintos estilos dependiendo de la persona con la que vaya a ejercer este tipo de liderazgo. Con lo cual, yo, por ejemplo, Paz,
puedo tener un estilo predominante, pero puedo utilizar otros dos dependiendo con qué persona esté interactuando en ese momento. ¿Está bien? Bueno, ¿cuáles son estos tres estilos de liderazgo? Autocrático, liberal y democrático. ¿Sí? El autocrático es un líder que centra las decisiones en sí mismo. Es el más autoritario de todos. Es el que dice, bueno, Pamela, Verónica, Carolina, Cintia, Oriana, Nacho, esto es así, así lo van a hacer. Al final del día necesito que terminen estas actividades. Ok, las entendieron, o sea, con respeto, todo, pero no hay mucha interacción ni participación entre, digamos, las personas que reportan a ese líder. Es autoritario. Es autocrático. Es autocrático y es autoritario. ¿Sí? Después el liderazgo liberal es muy flexible, en donde la figura del líder puede llegar hasta desdibujarse con los subordinados. El líder liberal es quizá uno más del grupo de trabajo. Entonces, esto puede ser a veces contraproducente porque se desdibuja la figura de poder. O sea, digamos que si nosotros tenemos que establecer dos extremos, en un extremo tenemos al autocrático, que es el más dictador, para decirlo de alguna manera, y en el otro lado tenemos al liberal, ¿sí? Que delega absolutamente todas las decisiones, es decir, yo no decido nada, bueno, vemos, qué sé yo. Les pongo ahí el trabajo práctico, el día del examen, el que entiende que lo tiene que entregar en 24 horas lo entrega, el que no lo entregará en una semana, y bueno, y después de última, si a mí la universidad me dice tenían 24 horas, y bueno, lo que lo entregaron después de 24 horas, no los tomaré, pero es injusto, porque de alguna manera tampoco les dio los lineamientos para poder hacer determinada cosa. Entonces, esa figura es un arma de doble filo. Por un lado está bueno porque nadie me controla mucho, pero por otro lado no entiendo bien qué tengo que hacer, porque esta figura se desdibuja, no es clara, ¿sí? Y después tenemos, digamos, la postura más ideal, que es la mixtura entre estos dos extremos, que es el democrático. Es el que es el líder realmente, o sea, efectivamente y positivamente participativo, ¿no? En el que, bueno, a ver, chicos, tenemos que llegar a 100.000 pesos de objetivo de venta este mes. ¿Cómo se les ocurre que podemos conseguirlo en esta crisis? ¿Qué les están diciendo los clientes? ¿Dónde encuentran la mayor resistencia? Verónica, te dijeron que no pueden pagar. Entonces, ¿vos pensás que si nosotros les damos una posibilidad de financiación en 6 cuotas, podrían acceder a la compra de nuestros productos? Carolina, si le diéramos un descuento por pago en efectivo, porque la objeción de tu cliente fue porque es muy caro, ¿te parece que podríamos de esta manera? Bueno, entonces en base a todo lo que ustedes me dijeron que les están diciendo sus clientes, vamos a elaborar 3 campañas promocionales para que puedan vender en cuotas, con descuento en un pago en un efectivo. ¿Les parece? ¿Vamos por esto? Bueno, vamos. Y genera un clima en donde se colabora desde lo positivo. No quiere decir que no baje cuestiones, que no baje de alguna manera objetivos o lineamientos. Sí los baja, pero los define en conjunto, de forma participativa, porque eso genera mayor compromiso. Porque si yo le pregunté a Verónica, Verónica, ¿qué te dijeron tus clientes? Que no pueden pagar en un solo pago. Y yo le digo, dale, te voy a armar una promoción, te voy a permitir que ese cliente te lo pague en 6 cuotas. De alguna manera, más amistosa, estoy generando un compromiso en Verónica, porque si Verónica me pidió eso, y yo se lo concedí, que venda en 6 cuotas, ¿qué me va a decir después? Le genera un compromiso, pero a través de una actitud de empatía mía para con ella. Dale, vendelo. Lo puede vender, lo podés cobrar excepcionalmente en 6 cuotas. Entonces ella va a decir, más vale que lo venda, porque si yo le dije que necesitaba cuotas, me las dieron y no lo vendí, pero desde lo positivo, desde lo constructivo, ¿sí? Este es el ideal.
Entonces, lo que tienen que saber frente a las teorías de estilo de liderazgo es que están estos tres estilos, que el ideal es el democrático, que el autocrático y el flexible son más extremistas, pero que una persona puede adaptar los estilos de liderazgo o tomar un poquito de cada uno, dependiendo de cuál sea la persona que uno esté, digamos, direccionando. Si vos de repente tenés una persona que es muy extremadamente rebelde, tenés que ir con el autocrático, porque si no el tipo no te da bola. Entonces, bueno, con esa persona, ¿sí? En cambio, si vos tenés un vendedor con muchísima experiencia en la empresa, con mucho seniority, por ahí, si vos le pones muchos límites, se enoja. Entonces, voy a ir más con el liberal. Se puede ir variando, se puede ir haciendo una mixtura. Y después vamos a, el último, digamos, la última teoría es la teoría del liderazgo situacional. Y esta es, de alguna manera, la ideal, porque la teoría situacional lo que nos dice es, lo que plantea es, bueno, ¿qué teoría de liderazgo es la que tengo que utilizar? Y la teoría situacional lo que nos dice es, no hay una teoría, porque la teoría que vaya a utilizar va a depender de la situación particular en sí. Entonces, voy a adaptar mi teoría de liderazgo o mi estilo de liderazgo a la situación particular de ese momento. ¿Sí? La teoría situacional es eso, que lo que nos dice es, vamos a utilizar la teoría del liderazgo que más acompañe o que más se adapte a esta situación particular en sí. No hay una, depende de cada situación. Eso es lo que nos dice la teoría situacional. Y con esto vamos terminando los 2 capítulos de hoy. Lo que les dejo para leer, chicos, que sí me gustaría que lo puedan leer, que es un tema que ustedes, se los dejo para leer a ustedes, porque incluso hasta en el libro está bastante obsoleto y ustedes, digamos, son bastante modernos en este aspecto, es el tema de redes de comunicación de la página 111 y las características de la organización informal. Las características de la organización informal es lo que vimos como consecuencia del capítulo 5, que la organización informal tiene que ver con esto de los sindicatos, los gremios, como creo que nos había dicho Nacho en su momento, no sé si todavía esto ya se tuvo que ir. Pero bueno, eso se los dejo para leer después ustedes, y si se les genera alguna duda, lo vemos el martes próximo, no que la ven a Vani, lo vemos la próxima clase, ¿sí? Hasta acá, ¿alguna duda, alguna pregunta? Sí, yo, profesora. Dale, Vero. Pará, porque está justo entrando en clase mi hija, ¿bien? Ahí aparecía algo. Sí, no hay problema. Ahí. Bueno. A ver si... Perdón. No, Vero, por favor, son cosas que pasan. Justo entraba en la clase del colegio. El tema del líder democrático con la teoría situacional, ¿no es lo mismo? No, porque el autocrático lo que es un estilo de liderazgo. El democrático. No. Democrático, autocrático y liberal, los 3 tipos de liderazgo pertenecen a la teoría de estilos de liderazgo. Son 3 tipos de estilos diferentes. Autocrático, democrático y liberal son 3 tipos de líderes que pertenecen a la teoría de estilos de liderazgo. La primera teoría es rasgos de la personalidad. La segunda teoría es estilos de liderazgo, que tenemos estos 3 estilos. Y la tercera es la teoría situacional. No había tomado apunte en eso, entonces como que tenía mezclado. Sí, son esas 3 teorías, pero rasgo de personalidad, que nos habla de los 4 subtipos que pueden tener, que tiene que ver con rasgos físicos, rasgos intelectuales, predisposición frente al trabajo. Después tenemos la de estilos de liderazgo, en donde tenemos los 3 estilos de liderazgo, autocrático, democrático y flexible, y la teoría situacional.
Estas son las 3 teorías que vemos de liderazgo. Ahora sí, gracias. No, por favor. Chicos, ¿alguna pregunta? ¿Algo que me quieran preguntar? No, la verdad todo muy claro, muy buena la clase. Bueno, muy bien, me alegro mucho, Esteban. Para nosotros también es un desafío poder dar clase así, porque uno, digamos, limita la capacidad de expresión a través de los medios virtuales, pero bueno, hay que tratar de hacerlo de manera tal que se pueda entender. Por eso, digamos, les ponemos mensajes, ejemplos, digamos, que puedan entender, con cuestiones que tengan que ver con interés de ustedes, el fútbol, una hamburguesa, cosa que todos podamos entender, y cuando nosotros entendemos el concepto, lo podemos aplicar a cualquier tipo de cosa. Si nosotros de repente les hablamos a través de una cámara, de un ejemplo asociado a una empresa, es más difícil para ustedes entender el concepto. Y lo que particularmente, digamos, se pretende es que ustedes entiendan el concepto, y después lo puedan aplicar a una organización, a una empresa, a un ejemplo de la vida cotidiana. Lo que ustedes tienen que entender son conceptos, ¿sí? Así que bueno, esta clase que yo ya les creé, yo le voy a decir a la profesora Vanina, así que por favor, si entren, ella creo que se los manda por mail el link, ¿no? Para que accedan a los Zoom. Bien, entonces lo que va a hacer ella es mandarles, antes del martes que viene, les va a armar una reunión recurrente, o ya se las armó, para que accedan con el mismo link. Siempre con el mismo link. Listo, entonces con ella ya la tienen armada. Perfecto. El martes que viene la ven a ella con el link de ella, no con el link que yo les mandé. Ustedes para la clase del martes que viene van a usar el link que les mandó ella por mail. Y para las clases que me vean a mí, van a usar este link hasta que yo les diga, chicos, tengo que renovarlo, porque tiene un plazo de vencimiento de 7 sesiones o 2 clases. Así que cuando se venza el link, yo les voy a subir otro, pero mientras no les avise nada, acceden con este mismo ID y con la password esta PAS, ¿sí? Así que bueno, clase que viene con Manu, van a ver capítulo 8. Lo bueno es que no se cortó, no duró 45 minutos. No se cortó. Perfecto. No se cortó. Ahí Cintia está preguntando que iba a mandar un resumen con todos los temas. El resumen ya está, Cintia, está desde la clase 1 en la guía de lectura. En la guía de lectura están los temas más importantes de cada unidad, ¿sí? Que igualmente la última clase, antes del trabajo práctico, la van a tener conmigo, que va a ser cuando veamos la unidad 9. Entonces yo ese día les voy a proponer de 8 a 9, ver la unidad 9, y de 9 a 10 repasar todas las unidades del libro e ir punteándoles y decirle, bueno, cuáles son los temas más importantes de cada capítulo, si les parece y están de acuerdo. Y hacemos una especie de clase repaso para que ustedes vean si tienen alguna duda, o yo les voy a ir diciendo, bueno, de este capítulo lo más importante es esto, como para que puedan focalizar el estudio en los temas que realmente son importantes que estudien de cada capítulo, ¿sí? ¿Está bien? Sí. Ok, perfecto. Bueno, chicos, entonces, clase que viene con Vanina van a ver capítulo 8, el otro martes conmigo van a ver capítulo 9, y vamos a hacer entonces esta especie de punteo o repaso de los temas más importantes de cada unidad. ¿Ok? Ok. Muy bien. Bueno, muchas gracias por todo. Acuérdense que conmigo se conectan a las 8 y con Vani 8:30. ¿Ok? Muy bien. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Que tengan una linda semana. Gracias. Después yo grabo, voy a subir el video, como siempre lo subimos, así que cualquier duda, estamos a su disposición. ¿Sí? Gracias. Chao, chicos. Profe, Gracias a buena ustedes. semana. Buena semana para ustedes también. Chao, chicos. Chao.